Desde el Diario de Menorca hemos intentado organizar un foro que creemos que es interesante y que contamos con una serie de ponentes de un nivel, yo creo que muy destacado, muy excepcional. Un foro que ha sido posible también gracias a una de las empresas que más esfuerzos dedica al tema de las tecnologías, como es Telefónica, y que contamos también con personas de esta empresa muy destacadas que también nos podrán dar información, porque a veces una cosa es lo que hacemos nosotros aquí en la isla y otra la información que nos puede llegar de fuera y que también nos puede ayudar a mejorar. Este foro de hoy, que está titulado Las tecnologías de la información y la comunicación como motor de desarrollo económico de Menorca, va a ser presentado por el director de Baleares de Telefónica, que es el señor Aitor Ortega. Quería comenzar diciendo que Telefónica ha hecho una reestructuración a nivel territorial para acercarnos un poquito más a nuestros clientes. Esta nueva estructura englobará las comunidades de Valencia, Murcia y Baleares, liderada por Javier Castro, y dentro de su equipo de trabajo colaboraré desde Baleares para tratar de traer los mejores servicios a las islas. Este movimiento al final lo que pretende es conocer mejor las necesidades de nuestros clientes, particulares y empresarios, estar más cerca de ellos en el día a día, adecuar nuestras soluciones al ámbito local, porque entendemos que un cliente de Telefónica del Mercadal no tiene por qué tener las mismas necesidades que un cliente de Mahón o un cliente de Palma de Mallorca, y en definitiva generar una cercanía que creemos que es vital para el desarrollo de las TIC y de la sociedad de la información. En el ámbito de esta cercanía no podíamos renunciar a colaborar con la amable invitación del Diario de Menorca para desarrollar este foro. Pero por situarnos un poco, ¿qué son las TICs o cómo medimos las TICs? Muchas veces hemos oído un montón de parámetros que, sin querer ser cansino, les voy a recitar. En un entorno particular podríamos decir que hay medidores TIC que sitúan muy bien a Baleares. Podemos decir que el 22% de los ciudadanos de Baleares realizan comercio electrónico, que el 92,2% de los menores de las islas de entre 10 y 15 años se han conectado a Internet durante los últimos 3 meses, que de ellos el 95% utiliza Internet para realizar trabajos del colegio educativos, que por parte de las empresas la penetración TIC es también muy elevada y líder a nivel nacional, con ratios del 99,2% de penetración de los ordenadores o terminales similares en la empresa, un 97,9% de empresas de Baleares que disponen de conexión de banda ancha, un 86,7% que dispone de telefonía móvil y un 97,6% que utilizan correo electrónico. Además, también somos líderes en España en cuanto a empresas que, además de Internet y de tener una conexión de banda ancha, tienen una web. Son muchos parámetros, hay muchísimos más, pero que nos sitúan dentro de un liderazgo que, como no podía ser de otra manera, está sustentado en tener unas infraestructuras adecuadas. Nuestro compromiso con las islas es seguir invirtiendo como hemos hecho durante los últimos 5 años, donde hemos acometido unas inversiones de 260 millones para seguir desarrollando esas infraestructuras. Voy a tratar de poner ejemplos de forma que seamos capaces de entender el por qué la tecnología de la información nos puede ayudar en el proceso económico en el cual estamos. Y vamos a hablar de una cosa, de unas situaciones más prácticas que teóricas, con relación a cómo, de qué manera en la sociedad puede mejorar tanto la administración pública como las demás empresas, todas en el tema de la tecnología de la información. Aquí tenemos dos personas que se parecen bastante, pero hay unos cuantos siglos de diferencia y, sin embargo, se parecen más de lo que parece, incluso en la foto. Porque Adriano pasó a la historia en el Imperio Romano porque, a base de ciertos decretos, tanto particulares como generales, trataba de dar incentivos a aquellas personas que eran capaces de sacar rentabilidad a las tierras públicas y de alguna manera conseguía de esa manera mejorar la economía y mejorar el sustrato social romano. Claro, este tipo de iniciativas lo que nos lleva a decir es que ya desde aquella época la mejora de la productividad, la incentivación del comercio con las tecnologías que había en aquel momento ya era preocupación de Adriano. Claro, a la derecha tenemos a Paul Krugman. Y Paul Krugman, pues como todos saben, ha sido Premio Nobel de Economía en el 2008.
Claro, Paul Krugman, y lo quiero leer porque no quiero tergiversar ninguna de sus palabras, dio una conferencia en el 2009, el 13 de marzo del 2009, en España. Y en esa conferencia vino a decir lo siguiente, Paul Krugman. Dijo: las perspectivas económicas para Europa son aterradoras. 2009. Indicó que solo se podía salir de esta situación con un proceso de aumento de la productividad. Insisto, 2009. Hablaba de aumento de la productividad. De lo contrario, España en particular, la conferencia la está dando en España, estaría abocada a una drástica reducción de salarios, que es un proceso muy doloroso. Es curioso, ¿verdad? Porque Paul Krugman, en el 2009, que nos venga a decir aquí que realmente España vamos a sufrir en el 2011 o en este tiempo esto, y que la única salida es la mejora de la productividad, bueno, pues es interesante. Yo lo que voy a tratar de explicar es por qué razón pensamos que las tecnologías de la información son precisamente lo que nos va a ayudar a la mejora de esa productividad que estaban hablando estas dos personas. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque las TICs, el propio sector TIC, es evidentemente un utilizador muy ávido de las tecnologías de la información. Pero claro, es que se dice que el propio sector TIC va a ser el segundo productor de actividad económica en el 2020. Claro, dicho esto, es importante, pero es que no solamente el propio sector TIC, sino estamos hablando de transversalmente. Hoy día no se concibe ninguna industria que verdaderamente no tenga el sector TIC como una herramienta. Porque también se dice, las estadísticas lo dicen, que por cada euro que la administración pública meta en el sector TIC, se mueven 6 euros en el sector privado. Y al igual que cada empleado en el sector TIC, se emplean 5 personas más en el sector de la economía. Es decir, que por eso hemos puesto aquí que son dos caras de la misma moneda, porque ambos, tanto el propio sector TIC, como transversalmente ayudando al resto de los sectores, nos ocurre prácticamente lo mismo. Pero vamos a hablar de las dos partes. El sector TIC. Fijaros lo que pone ahí. Es un 5,9% del propio PIB, el propio sector. Invierte 9.200 millones de euros al año en I+D+I. Crea 400.000 empleos directos y además factura 88.000 millones de euros. Es decir, el propio sector es un sector dinamizador de la economía, porque el propio sector hace que estas cosas vayan ocurriendo. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, de qué es lo que pasa con el resto de los sectores, nosotros pensamos que es un factor dinamizador y absolutamente imprescindible, porque es responsable realmente el sector TIC del 40% de la productividad en Europa y es responsable del 25% del PIB en Europa. Y se dice, igualmente, que por cada 1.000.000 de euros invertidos en tecnología de la información se crean 33 empleos. Y por cada 3 euros invertidos, para euro invertido en banda ancha, se crean 3 euros en la economía, en el PIB. Es decir, que de alguna manera lo que nosotros entendemos, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que en momentos de crisis como el que tenemos ahora mismo, las tecnologías de la información nos pueden ayudar mucho, además, a salir de la crisis, y como vamos a ir viendo, si las utilizamos adecuadamente, porque disponibilidad de ellas existe. Ha habido un artículo publicado ayer en la prensa, y lo hemos visto en la televisión hace unos días, en la cual Ontiveros, que es alguien con mucho criterio, realmente comentaba que realmente el sector de la tecnología de la información y la productividad en España eran absolutamente imprescindibles. Y la única manera es mejorando la productividad. Y él decía claramente que no se trata solamente de que tengamos las cosas, cualquier cosa que se inventa en cualquier rincón del mundo, esto lo dijo hace unos días, en cualquier rincón, está disponible para todo el mundo, para todo el planeta, en pocos días y a veces en pocas horas. Es decir, que nosotros entendemos que estamos ahora frente a una reindustrialización que es necesaria, que nos va a llevar a tener gente mejor preparada, personas con más talentos y una capacidad de decisión, de organización y de inventiva mucho más alta de la que teníamos antes. Muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores de este evento, el Diario de Menorca y Telefónica, que creo que es un evento importante y un evento relevante. Y es relevante que se haga aquí, y además me alegro mucho de que se haga aquí, porque para mí, cuando pienso en tecnologías y pienso en innovación, pienso en muchas ocasiones en Menorca, también en Ibiza. Y el motivo es porque durante muchos años he participado en un proyecto que llevo 15 años ya debe llevar en marcha,
de la universidad que se llama Campus Extens, por el cual los profesores damos clase por videoconferencia a los alumnos que tenemos no solo en Palma, sino también en Ibiza y aquí en Alayor, ¿no? Y ha sido un placer hacerlo durante muchos años. La verdad es que ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido. La respuesta que he tenido ha sido muy elevada. La sensación de que estabas haciendo algo que valía la pena ha sido también muy importante. Y al mismo tiempo a mí me ha permitido pues, participar de las nuevas tecnologías y ver las posibilidades que tiene. Claro, a lo largo de 15 años pues vas poniendo apuntes, vas poniendo vídeos, algún vídeo pues se ha hecho famoso por ahí, ¿no? Y la verdad es que te lleva a anécdotas como las que ha contado Eusebio Bautista, que son fenomenales y te dan la prueba y la capacidad que tienen las nuevas tecnologías. Y quiero contarla porque realmente es interesantísima. No empleábamos el libro de Krugman en clase, empleábamos el libro de Mankiw, que quizás sea el próximo premio Nobel. Creo que tiene más números de serlo, ¿no? y de que tenga seguidores que el propio Krugman. Y la verdad es que, bueno, pues comentándolo en clase, diciéndoles, mira, este es un profesor de la Universidad de Harvard, que es un tipo accesible, que tiene un blog, que cada día escribe algo, que hace referencia pues a temas que son mundanos. Un día habla sobre la gasolina y si la gasolina de Estados Unidos está cara o no está cara y respecto a Europa, o si la productividad de Estados Unidos tiene que ver con que existan centros comerciales o no. En fin, hacía discusiones que eran seguidas por mucha gente. Pues yo les animaba a decirles, mira, pues con las nuevas tecnologías podéis llegar a este señor que está en la gran cátedra de Harvard, pues el día que queráis, Y efectivamente, alguien me tomó la palabra, un estudiante de aquí, de la que venía a clase en Alayor, me tomó la palabra y le envió un correo electrónico. Era de primer curso, también hay que decirlo. Y lo digo porque vendrá después, ¿no? Y en ese correo le digo, bueno, me viene entusiasmado con la siguiente vez que viene y me dice, le puse una nota a Gregor Mankiw y me ha contestado. No tan solo me ha contestado, sino que me ha enviado una fotografía, ¿no? Y digo, ¿pero qué le preguntaste? Y me dice, le he preguntado qué coche tiene. Porque si es un gran economista, tengo que saber si realmente es así, ¿no? ¿Qué coche tiene? Y le envié una foto del coche. Es graciosa la anécdota y da la relación, porque a partir de allí sí que es cierto que más de uno se animó a hacerlo, Hay una barrera, y hemos de ser conscientes. Tú has dicho que había pestañitas en donde podías elegir el idioma. No siempre es así. Y la barrera es el inglés. Y lo que nos demuestra Internet, que realmente el mundo es globalizado, es que tenemos que estar bien formados. Tenemos que estar muy bien formados en nuevas tecnologías, tenemos que estar muy bien formados en materia de conocimiento del mundo. Es difícil establecer relación con algunos lugares si no tienes un conocimiento adecuado de cuál es la historia, de cuáles son la idiosincrasia, cuáles son las costumbres. Y hay que hablar inglés. Es el elemento el elemento humano que nos hace falta. Y creo que esto pues es la otra parte que nos hace falta. Por una parte hemos de invertir en nuevas tecnologías. Hemos de ser muy conscientes que como ha dicho Eusebio, es muy importante de cara a la productividad, porque te permite llegar a muchos más sitios, porque te permite aprovechar mucho mejor los recursos, porque te permite ir mucho más lejos. Es muy importante el tener las infraestructuras adecuadas y tener las infraestructuras también personales, humanas, ¿no? Y en este sentido, pues también me gustaría añadir otra reflexión que está consiguiendo Internet, consecuencia de esta relación que se está estableciendo. Porque los estudiantes quizá no se relacionaron con Mankiw porque había que hacerlo en inglés, pero sí se relacionaron con otros profesores y con otras personas del ámbito de nuestras lenguas. Y personas relevantes, personas muy relevantes. Y alguna de ellas nos vino a ver, consecuencia de la relación con los estudiantes. Les dijo, bueno, pues me interesa este lugar en donde pues, se ha creado este caldo de cultivo, este elemento de discusión. Me interesa venir y vengo y me comunico con ellos y eso es un potencial importante. Y es un potencial que además nos hace pensar otra cosa que creo que también es otra reflexión que debemos de hacer.
A veces hablamos de los recursos naturales, si son renovables, si no lo son, si se agotan. Y es importante reflexionar sobre los recursos naturales, sobre las posibilidades que nos permiten, sobre lo que nos brindan. Pero yo creo que no hemos de olvidar nunca, nunca, que hay un recurso que és essencial, nunca, que és el conocimiento. Bé, bàsicament posaré tot de la meva part perquè el missatge que vull transmetre quedi clar o al manco així ho intentaré. A la primera diapositiva he plantejat la meva intervenció en 3 blocs. El primer, introductori, genèric, de com internet i les TIC ens estan canviant els nostres hàbits. En segon punt, Menorca, anàlisi de les oportunitats i aprofitament. I tercer, què pot fer l'administració per tots nosaltres. No xerraré massa de xifres econòmiques, ni de crisi, ni de com ens influeix la prima de risc. De fòrums on es parli d'aquests temes i notícies diàries ja crec que estem prou informats i en tenim tots coneixement. Avui xerraré bàsicament d'oportunitats i aprofitament. I aquí vull fer referència i al·lusió a Antoni Riera perquè aquesta paraula, aprofitament, ara ja vaig sentir a ella a una ponència i crec que marcarà els meus pensaments i espero que els meus fets durant molt de temps. En els darrers anys, les noves tecnologies de la informació i comunicació estan canviant els nostres hàbits quotidians d'una forma extraordinària i revolucionària. La progressiva implantació de les eines que les TIC posa al nostre abast obre un món de possibilitats i oportunitats infinit. Hi ha un senyor dins l'ordenador que nom Google i ho sap tot. Això ho diu un fiat de 5 anys que conec. Ell no cercarà mai a l'enciclopèdia de paper quan tingui que fer un treball. Segurament no emprarà mai un CD. Ja no empra llibres a l'escola. No ha vist mai una màquina d'escriure, tampoc sap què és una màquina de fer fotos de carret. He volgut posar aquest exemple perquè crec que és senzill i clarificador dels canvis que s'estan produint. Les noves generacions són natius digitals, creixen amb les tecnologies, al seu abast, i per ells és algo quotidià i normal. Molt de nosaltres empram aplicacions per enviar missatges, llegim blogs, diaris, feim tuits, check-ins, empram redes socials per estar en contacte amb els amics i compram. O com a mínim ens informam per internet abans de comprar. Les TIC milloren el coneixement, l'intercanvi d'informació, sorgeixen nous serveis de noves necessitats, permeten reduir costos, augmentar la productivitat, optimització de recursos, entre d'altres, que es tradueixen al final en un major benestar i millor qualitat de vida. Exemple senzill: videoconferències en reunions, estalvi econòmic, ecològic i de temps. Algunes dades genèriques realitzades per un estudi recent, segons Google, Internet aporta de forma directa més de 23 milions d'euros al PIB espanyol. Però l'impacte de forma indirecta és molt superior, més de 38.000 milions d'euros, abans eren 23.000 milions d'euros, més de 38.000 milions d'euros en compres en tendes realitzades després d'informar-se i comparar productes online. Comerç electrònic entre empreses de més de 157.000 milions d'euros, més de 26 milions d'espanyols es consideren internautes. El 75% del PIB espanyol prové de sectors que empren internet en els seus processos. Menorca. Com podem aprofitar els avantatges de les TIC? Les característiques de Menorca són les seves fronteres territorials pròpies d'una illa, principal motor econòmic el turisme,
teixit empresarial majoritàriament pimes i reserva de la biosfera. Els avantatges de l'ús de les TIC a Menorca són internet com a eliminador de barreres territorials, obrim els nostres negocis al món 24 hores en el dia, 365 dies en l'any. ¿Qué pueden aportar las TIC al desarrollo económico de nuestra isla? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, desde el punto de vista teórico, diría que ya se ha repasado aquí. Yo no hablaré de premios Nobel, mejora de productividad, un sector basado en el conocimiento, sin costes de transacción y distribución demasiado altos. Bueno, un sector que además, esto nos gusta especialmente en Menorca, es nada agresivo con los recursos naturales, intensivo en mano de obra cualificada y formada. Entonces, ¿quién puede decir que no en Menorca a un sector como este, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, y creo que cuando hablé con Josep me oriento en este sentido, que hablará un poco más, menos de teoría y más de realidad. La realidad que a mí me toca vivir profesionalmente con pequeñas o microempresas cada día, y que desde la asociación también tenemos mucho contacto con ellas. Y a mí me gustaría hacer 3 afirmaciones que se basan en datos y en hechos para que nos situemos. Empezaré un poco por lo pesimista para después trabajar hacia lo más optimista. La situación en cuanto a TIC a Menorca. Un amigo me decía un día que si coges los datos, España está fatal en cuanto a los datos con Europa. Las Islas Baleares están fatal cuando te comparas con España, y Menorca cuando te comparas con las Islas Baleares ya ni te digo. Entonces este sería un resumen de la situación. No estamos bien en cuanto a implantación de las TIC en la empresa en Menorca, y esto lo tenemos que empezar a decir, lo tenemos que empezar a hablar, y gracias por darme esta oportunidad en este foro para decirlo. En Menorca, los negocios, si coges los datos un poco de una fundación del gobierno balear, como es la Fundación IBIT, cuando hablas de pequeñas y medianas empresas, han aplicado poco y tarde las TIC en sus negocios. Las administraciones, a diferencia de Mallorca, donde se ha producido otro fenómeno, un fenómeno muy relacionado con el Parvit, no se ha compensado la falta de mercado privado con mercado público. Allí se ha cuidado a las empresas del sector TIC y se les ha acompañado en los primeros años para que tengan una incubación más tranquila, y ahora mismo empiezan a tener ya resultados en este sentido. Otro hecho que quería poner de manifiesto es que las empresas TIC han trabajado normalmente en Menorca de forma muy autónoma e independiente, con lo cual la falta de colaboración efectiva y eficaz lo que ha producido es un problema añadido para estimular nuevos productos y tener el volumen necesario para ser alguien a la hora de competir. Y además se ha producido un círculo vicioso en relación al tipo de empleo que se ha producido desde el sector TIC. Llevamos muchos años ya hablando de descapitalización del capital humano en Menorca. Nuestro talento y nuestros profesionales ahora mismo, muchos de ellos están fuera de nuestra isla. El sector TIC no ha sido capaz de atraerlos, y esto además ha hecho mucho más pobre el sector. Tampoco ha habido incentivos a la hora de volver a nuestra isla y desarrollar los negocios desde aquí. Y a mí me gustaría pensar que el Centro BIT, en este sentido, tiene que ser un ecosistema que atraiga a nuevos talentos, o a talentos que ahora están trabajando y lo están pasando mal fuera para montar empresa en Menorca. En otros sitios, como por ejemplo en Mallorca, han sabido vehicular, por ejemplo, todo el know-how turístico en torno pues a un clúster como por ejemplo es el clúster de Turistec, y donde lo que han hecho es, ya no se han interesado tanto por explotar el negocio turístico, sino por explotar los servicios, el software y el conocimiento relacionado con el turismo. Y aquí
si dos características me gustaría aprender de esta experiencia de éxito de un clúster que es balear, que no es de Mallorca, es que ha triunfado en hacer colaborar a las empresas para ganar volumen. Y otra de sus características es que ha permitido internacionalizar, acceder, hacer más fácil el acceso de estas empresas a mercados exteriores. Yo creo que estas, si me pidieran mi opinión, diría que son las dos claves de éxito de un clúster como Turistec. Entonces, cuando me oigo a mí mismo diciendo estos datos, me hago una pregunta. Y es, ¿os imagináis que en Menorca hubiéramos desarrollado una estrategia similar en torno al sector agroalimentario, al sector bisutero, al sector del calzado, donde hemos tenido tanta experiencia y tanto know-how y lo hubiéramos enfocado hacia este sector TIC? Entonces, esa es una reflexión que me hace pensar y espero que os haga pensar a vosotros. Agradecimiento al Diario de Menorca por la invitación que me ha cursado para participar de este acto, de este Foro Menorca. Creo que es la 4ª edición, un foro que por su título estaba orientado fundamentalmente a analizar el binomio entre tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo económico en Menorca. Un binomio, desarrollo, crecimiento económico y TIC, sobre el que de una vertiente, tal vez desde una vertiente mucho más amplia, empezó a hablar en el año 1912 Schumpeter. ¿Existe una relación positiva entre TIC y crecimiento económico? ¿Vale la pena que Menorca apueste por TIC y de esta forma garantizarse un crecimiento económico? La respuesta según Schumpeter sería que sí. Schumpeter afirmaba que institucionalizar nuevas formas de producir, nuevos procesos, nuevas formas de organización, nuevas tecnologías, mejora sin lugar a duda la competitividad de las empresas y en última instancia, por lo tanto, garantiza el crecimiento económico de un país o de una región, pasando, por así decirlo, de un punto de equilibrio a otro de mejora. Pero la verdad es que desde esta frase de Schumpeter han pasado 100 años. Y si todavía nos remontamos a Schumpeter para afirmar que Menorca debería apostar por TIC, pues la verdad es que entenderán que no tiene mucha valía. Aunque Schumpeter es considerado por los economistas el padre seguramente de la innovación. ¿Qué hemos hecho los economistas durante estos 100 años para avalar esta tesis? Es cierto, insisto, que existe evidencia que los países y las regiones que invierten en TIC realmente crecen, y crecen mejor y más que otros. Y crecer mejor significa crecer de forma sostenible, es decir, crecer a largo plazo, garantizar el crecimiento a largo plazo. Porque se trata fundamentalmente de esto. Se trata no solo de invertir para crecer a corto plazo, sino de garantizar un tipo de inversión que garantice el crecimiento a corto y a largo plazo. Bueno, pues la respuesta de los economistas a esta pregunta descansa en multitud de aplicaciones, en multitud de trabajos que podemos encontrar en revistas científicas que han intentado precisamente contestar a ese interrogante. Y la respuesta es clara. La mayor parte de economías, llamémoslas desarrolladas, han crecido los últimos 100 años sobre la base de la acumulación de capital. Esto significa herramientas, maquinaria, todo aquello que ayuda a producir. Y eso, sin lugar a duda, ha permitido incrementos importantes del Producto Interior Bruto en muchos países y también en muchas regiones. Esto, junto con la entrada masiva de factor trabajo. Factor trabajo, uso intensivo también de recursos naturales, insisto, esa acumulación importante de capital ha conllevado el crecimiento en muchas regiones y en muchos países occidentales. Sin embargo, para garantizar el crecimiento a largo plazo, la mayor parte de autores que han analizado estos países se llevan a una conclusión muy clara, y es que para garantizar el crecimiento a largo plazo no es suficiente acumular trabajadores, acumular capital, entendiendo por capital, insisto, maquinaria, equipamientos, herramientas, sino que también es necesario fundamentalmente garantizar las condiciones para crear nuevas ideas, para hacerlas productivas y en el fondo resulta imprescindible innovar. Claro, y ahora llegamos ya al tópico. Parece ser que entonces tenemos que crecer no únicamente a corto plazo, sino a largo plazo. Resulta que para crecer a largo plazo parece importante invertir no únicamente en recursos naturales, no únicamente en recursos de capital, no únicamente en trabajadores, sino que además habrá que invertir en TIC y habrá que invertir en términos generales en innovación. Porque cuando uno innova, lo que consigue es hacer emerger nuevas formas de producción. Porque cuando uno innova, lo que consigue es modificar las posibilidades de utilización de todos estos factores de producción, del capital, del trabajo, de los recursos naturales. Porque cuando uno innova, favorece de alguna forma la extensión y la diversificación del tejido productivo. Y porque, de alguna forma,
cuando alguien innova, consigue incrementar la productividad, no solo de los trabajadores, sino también de las empresas, también de la propia administración pública y, por lo tanto, de toda una economía. Pero esto en la práctica es así. Insisto, existe evidencia de que los países que más han invertido en TIC, que más han innovado, han crecido y, por lo tanto, parece ser que han garantizado un cierto crecimiento a largo plazo. ¿Pero esto sería así en un archipiélago pequeño como el de Baleares? ¿Sería así en un contexto como el de Menorca? Bueno, vamos a romper algunos tópicos. Vamos a dejar de pensar que invertir en TIC es la solución a todos los problemas. Esto es mentira, ¿de acuerdo? Vamos a provocar un cierto debate, vamos a intentar demostrar que no es suficiente hacer inversión en TIC, y la prueba de que no es suficiente es que durante los últimos 10 años en Baleares ha habido una inversión en TIC equivalente al 14,8%. Hemos invertido más en TIC de lo que habíamos hecho en la década de los 90, y sin embargo nuestra situación de crisis económica se explica por una bajada de productividad muy importante. Entonces esto significa que invertir en TIC es importantísimo, pero que seguramente no basta en invertir en TIC, sino, como decía, y lo decía también el señor Eusebio, de alguna forma hay que aprovechar esa inversión en TIC. Y lo que nos está ocurriendo es que esa inversión en TIC no la estamos aprovechando como debiéramos. Por lo tanto, la solución a nuestros problemas no pasa única y exclusivamente en invertir en TIC, sino en establecer las condiciones para que esa inversión que ya hemos realizado durante los últimos años sea aprovechada y, por lo tanto, contribuya efectivamente a todo aquello que la teoría pone de manifiesto. Repito, emerger nuevas formas de producción, modificar posibilidades de utilización de factores productivos, favorecer la extensión y la diversificación y, en el fondo, incrementar, y esa es la gran tarea que tenemos por delante, la productividad de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestra administración pública y también, por lo tanto, de nuestra economía en conjunto.